Nada. Hola, Vicente Álvarez Rivero. Es un placer y que seas muy bienvenido a mi proyecto El Paso del Camino, un proyecto del Camino de Santiago para el Camino de Santiago. Y es un placer muy grande tenerte aquí como invitado. Muchísimas gracias por aceptar este desafío y qué suerte tengo en tenerte aquí como mi invitado. La suerte, Guillermo, es mía, porque, bueno, no me esperaba tampoco ser merecedor de un contacto desde otro país, ¿no? Y menos desde una plataforma como la tuya, que se está volviendo viral dentro de todos aquellos que de alguna manera estamos vinculados al camino, ¿no? Con lo cual, el agradecimiento es tuyo, a ti, el agradecimiento Venga, es a ti pleno. a ver, vamos a empezar por el inicio, ¿no? Cuéntanos un poco Empezamos, pero sí. de cómo Bueno, empezó tu historia con el de camino. cómo empecé yo en el camino. Sí. Sí, bueno, yo empecé pues un poco en broma con el camino, ¿no? Tenemos que remontarnos un poco al año 2002, porque tanto mi mujer Ana como yo éramos gente de montaña, salíamos a la montaña con prácticamente todos los fines de semana. Y en el año 2001 le detectan una lesión en la rodilla a mi mujer y le dicen que no puede subir montañas, que puede caminar en llano. Y a mí siempre me había llamado muchísimo la atención el camino. El camino, entre otras cosas, porque de norte pasa por nuestro. Entonces, bueno, pues siempre te llama la atención el camino. Y nos plantamos en Roncesvalles, en el año 2002, en Roncesvalles, a ver qué era el camino. Por supuesto, los esquemas se nos rompieron ya nada más asistir a la misa del peregrino. Te das cuenta que el camino no es a lo que tú estás acostumbrado. No es una aventura, no es un deporte, no es una carrera, es otra cosa. El camino es mucho más, ¿no? Y el primer día ya sientes como esa inyección pues no lo sé, llámala espiritual, llámala moral, llámala, no lo sé cómo definirla, Guillermo, la verdad es que, pero te das cuenta que el camino es mucho más de lo que tú esperas del camino, ¿no? Sí. Y ese fue nuestro principio. Como lección, la primera lección que nosotros recibimos en el camino fue al día siguiente, haciendo Roncesvalles-Zubiri. Nosotros, bueno, pues empezamos eh, con esa costumbre o mala costumbre que tenemos o que teníamos en la montaña de motivarte siempre por pillar al que iba delante de ti caminando, ¿no? Y delante de nosotros, llegando a Zubiri, iba una pareja y dijimos, bueno, venga, vamos a cogerlos, ¿no? Y cuando nos dimos cuenta, habíamos pasado la fábrica, aquella famosa, y nos tuvimos que volver a Zubiri, que era donde nos pensábamos quedar. Con lo cual, esa fue la primera lección del camino, ¿eh? Le dice, pues no, el camino hay que vivirlo Ay. tranquilamente, no hay que hacer una carrera del camino, no hay que. A ver, dices que Y ese año, el camino no es una ruta de senderismo. sí, no, efectivamente, pero yo creo que eso es una lección que a nosotros nos la dio el camino el primer día de Sí. camino, Guillermo. El primer día, es que fue de esas cosas que dices, caray, qué bofetada acabas de llevar, ¿no? Eh, y después, ese mismo año, porque, bueno, yo todavía trabajaba y no podía tener más de 20 días de vacaciones, ese año llegamos a Santo Domingo de la Calzada. Bueno, la estructura que habíamos montado era muy pesada, bueno, porque por la falta de experiencia, ¿no? Y al año siguiente, pues ya hicimos Santo Domingo Santiago. Yo cogí más días de vacaciones acumulados y lo pudimos hacer. El, Al año siguiente, yo ya me había enterado de alguna cosa del camino, había leído algo, pero muy poco todavía, cosa que yo creo que nos favoreció mucho. Eh, Nosotros llegamos a San Juan de Ortega sin saber quién era don José María. Llegamos a San Juan de Ortega, pusimos nuestra mochila en una cola considerable que había
para acceder al albergue, y después de la misa de la tarde, don José María nos enseñó el convento que se estaba cayendo y después pidió 2 voluntarios para ir a buscar algo a la cocina, ¿no? Aquellas sopas de ajo de don José María no se me olvidarán jamás, ¿no? Jamás se me podrán olvidar. Pues cosas como esas son las que después te enganchas al camino de una manera brutal. Sí, y no solo la experiencia de don José María, te podría contar muchas muchísimas. más. A ver, después de muchísimos sí. caminos, después de muchos caminos, cuando miras atrás, ¿cuál es la importancia que el camino ha tenido y tiene en tu vida? Guillermo, el camino a mí me ha hecho quizá otra persona, ¿no? Otra manera de ver en un momento determinado en el que mi trabajo mi trabajo era gran parte de mi vida. El camino me ha enseñado, en aquel momento, ¿no? Que la vida era mucho más que un trabajo, ¿no? Ya no solo por la convivencia día con la persona con la que caminas, ¿no? Sino con las personas con las que entras en contacto en el camino. Y un poco lo que me contabas tú antes de empezar la charla, ¿no? Que hay muchísima gente que sacrifica su vida para darla a los demás por nada, ¿no? Por ser, ¿no? En aquel momento, muchos peregrinos que hacíamos el camino, ¿no? Y te hace sobre todo mirar hacia adentro y reflexionar sobre lo que es la vida y el espíritu del camino, ¿no? Sí. Qué bien. Afortunadamente, yo después, cuando repites camino, sobre todo el camino francés, suelo hacerlo en épocas en las que hay menos gente, ¿no? Que yo creo que es el momento en el que tienes más tiempo para estar contigo mismo o con las personas con las que coincides, ¿no? A mí particularmente me gusta mucho el otoño, sobre todo en el francés, el otoño, los pasos, el cruzar La Rioja con esos viñedos multicolores, ¿no? Con esa gente que está vendimiando y te invita a ese racimo de uvas o te invita a un trago de su bota de vino. No sé, no es... Ese es genial, es increíble, ¿no? Son experiencias, sí. Y mira, compartir compartir el camino y compartir las cosas del camino, te podría contar, yo creo que la anécdota más entrañable, yo la de esta mejor anécdota que yo tengo del camino, ¿no? En un mes de febrero, amigos, uno se había quedado sin trabajo y, bueno, pues quería hacer el camino. Yo le dije, pues, Toño, nos vamos al camino. Y otro amigo, primo mío, dijo, pues me voy yo con vosotros. El día que salimos de Campiello para hacer hospitales a Verducedo, empezó a nevar. Bueno, pues empezó a nevar, bien. Yo hospitales lo conozco bastante bien porque lo hice muchas veces, con lo cual, bueno, pues nada, seguimos. Y cuando llegamos a Verducedo, bueno, llegamos empapados, nos fuimos al albergue, nos vamos y tal, y le preguntamos a la chica del albergue, ¿dónde podemos cenar? Dice, pues lo vais a tener complicado porque el señor del bar está enfermo y lo tiene cerrado. Y hay otro bar, pero ya no da comidas, solo da bebidas, son los señores mayores. Y bueno, Casa Gago se llamaba el bar. Ahora está cerrado. El año pasado no, el 19 que pasé a saludarlos no estaban ya, no. Pues no sé si se habrá muerto alguno, en fin, eran muy mayores ya. Y le preguntamos, bueno, tomamos una cerveza y le preguntamos al señor que si habría alguna posibilidad de picar algo. Dice, bueno, vamos a preguntarle a la jefa.
salió una señora mayor, cuando digo mayor, 80 y pico años probablemente. Y la señora nos dijo, sin corta ni perezosa, ¿os apetece unas patas con salchichas y huevo frito? Y bueno, la cara de asombro que pusimos, pues fenomenal. Cuando acabamos de cenar, la señora nos dijo, bueno, pues ahora voy a preparar yo nuestra cena, porque os acabáis de cenar lo que tenía previsto para nosotros. Joder. Con lo cual, Guillermo, eso te queda metido en lo más interno de tu corazón, ¿no? No, eso es increíble. Es Que me hace llorar, sí, hombre. sí. Ese es el camino, ¿no? Es que son cosas, eso es el camino, ¿no? Entonces, yo muchas veces porque, bueno, yo no sé si sabrás que hace 10 años me publicaron una guía, yo había hecho, porque del camino primitivo había muy poca información. Yo el primer camino primitivo que hice, lo hice en el año 2004. En el año 2004 la información del camino primitivo era muy poca. Y yo fui recuperando información y una vez que lo hice, evidentemente, bueno, en cada etapa iba tomando notas, iba haciendo muchas fotos, etcétera. Y en 2010 cayó en manos de un editor ese PDF que yo pasaba a mis amigos para que viesen el camino y decidió publicarla tal cual estaba. Yo había hecho una maqueta en Word, una maqueta muy doméstica, y la publicó. Y este año, en junio, aprovechando que yo ya, pues me tentó a hacer una nueva edición de esa guía. Y salió hace una quincena aproximadamente, ¿no? Y a mí, cuando haces estas cosas, ¿no? Incluso con mi blog, porque yo también tengo un blog que se llama El Camino de Santiago desde Asturias, ¿no? Lo haces todo con la mejor intención del mundo y con la intención de transmitir a los demás un poco en esa pasión que sientes por el camino, ¿no? Pero en muchas ocasiones, no sé si te ocurrirá a ti, Guillermo, seguro que te ocurre. Te sientes un poco culpable de tentar a tanta gente, ¿no? Dices, caray, pero que haya tanta gente en el camino, no tienes idea. Yo tengo mi parte de culpa, ¿no? No tienes idea, no tienes idea. Y como hospitalero, muchísimas veces. Claro. Y también como peregrino, Claro. pero eso es otra historia. A ver, al final del camino, ¿te cuesta muchísimo volver a casa? Perdón, no te entendí bien la pregunta, que se me cortó. No. Que sí. ¿Qué es el mejor que te llevas al final del camino? Habitualmente, bueno, normalmente yo llevo una paz especial. El final del camino a mí me aporta una paz que no me aporta nada, ¿no? Llevas como si reseteases tu vida, ¿no? Te llevas una sensación que me cuesta trabajo explicar, ¿no? Pero es como si volvieses a ser una persona diferente. El haber dedicado pues 20 días o 15 días o 25 días a mirar hacia adentro, te hacen una persona, te hacen más persona, yo creo, ¿no? Más persona. O más tu propia persona, que en condiciones normales no eres capaz de verlo. Qué bien. Mira, y yo que tuve la fortuna, perdona, sí, tuve la fortuna, que tuve la fortuna de hacer varios caminos con mi mujer, ya yo creo que es la guinda del pastel, ¿no? Poder hacerlo con la persona que quieres, con la persona, no sé, convivir de la manera que convives en el camino, ¿no? Con esa persona que quieres y de la manera que convives en el camino es otra cosa que no sabría explicarte, Guillermo. Tú seguro que lo entiendes, pero es difícil de explicar. Te entiendo. Muchas veces, no, de eso tienes razón. Muchas veces
una persona, y yo que siempre hago el camino solo, pero me encantaría solo, porque empiezo solo, pero nunca Ujú. llego a Santiago solo. Pero Sí, intento nunca ser, lo haces solo, ¿no? Siempre esas... Ujú. y siempre hablo con mis amigos, con mi familia, intentando les llamar al camino, pero muchas veces no me haga entender por qué el camino ah, no se explica, el camino se entiende. No, a ver, El camino se entiende, tú lo dices, Guillermo. Sí, sí. Eh, el el camino camino se tú por explica, mucho que... Sí. no, me ha dicho mal, el camino no se explica, el camino se siente, Ujú, ujú, es más así. efectivamente. Sí, 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 así es la expresión correcta, se siente. El camino se vive, el camino no puedes contárselo a nadie como es, no, no. Pero yo siempre animo a la gente, ¿no? Siempre les digo además, eh, vosotros empezar en el camino, con todo lo que ello conlleva. Yo tengo un amigo que se unió conmigo en el aragonés. Le dije, va, voy a ir a hacer el aragonés y después continuar por el francés, bajar a San Pablo. Y siempre tengo ganas yo de tal. Y vino, es un hombre no creyente, no... Bueno, pues me terminó acompañando a misa, que probablemente después del camino no haya vuelto a misa nunca más, probablemente. En Eunate se me echó a llorar porque en Eunate nos estuvimos un rato dentro en la iglesia eh, y la señora que venía a cerrar nos vio que estábamos tan en el interior que no cerró y después cuando salimos dice, no, no, es que os vi allí tan ensimismados que me dio pena el molestaros. Eh, y Mariano probablemente no sepa explicarte qué sintió, pero está deseoso de volver al camino, ¿no? Mira, no, eso me hace acordar de quizás de los mejores momentos de siempre en el camino, haciendo el primitivo. Después de algo que pasó muy mal conmigo, no estaba bien, y después de hospitales, mismo después de Tineo, va a decir así, me ha encontrado con dos personas, tres, pero uno de ellos ha tenido que volver a casa y nos quedamos tres. Yo, Rafael de Sevilla y Guadalupe de Badajoz. No Badajoz, pero Don Benito. Y esa chica, un poco más vieja que yo, sí, 31 o 32 años, no eres creyente, pero estaba de espadas con la iglesia y creo que hace 20 años que no se iba a una misa a la iglesia. Y yo, sí, yo soy creyente, no voy mucho a misa, pero me gusta ir a la misa y voy cuando puedo. Y Rafa de Sevilla es como él le llama ver, es capillita. Ah, entonces creo que en Grandes de salirme y después en Melide nos fuimos a la misa. Yo y Rafa fuimos a Grandes y él después también fue con nosotros a Melide. Y ella estaba de espaldas con la iglesia por algo que un cura ha hecho daño a una de sus amigas. Sí, sí, Esas sí. historias que hay. Sí, 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 ocurren. Y, y no sé, el camino ha sido tan intenso, ha sido tan bueno, tan mágico, que ella después de Melide se fue con nosotros a la misa y creo, y nosotros seguimos en contacto, y una de las cosas que más nos encantó fue que después, cuando ella volvió a su casa, en Don Benito creo que se llama, Don Benito, sí, sí, es. cuando volvió a su casa, mira, nosotros llegamos, creo que el sábado, no llegamos a Santiago jueves. Él se fue a casa el viernes, y el domingo se ha ido a misa en su casa. Sí, 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 es, es cierto. Y sobre todo, es cuando yo habitualmente cuando
termino la etapa, ¿no? Si hay, porque claro, el problema que ocurre ahora es que cada vez hay menos curas en los pueblos, ¿no? Sí. Y cada vez hay menos iglesias abiertas, desgraciadamente. Yo hace poco... No, en el camino solamente iglesias con misa fueron quitando Oviedo, que también había, fueron los dos sitios donde había. Sí, yo en Grandas los dos últimos años que pasamos, que fue 18 y 19, ninguna de las dos veces pudimos oír misa. Desde Oviedo hasta Lugo no pudimos. En Lugo fuimos a la catedral, Sí. pero ni en Cádabo Baleira, ni en Fonsagrada. Sí, en Fonsagrada sí, cierto, en Fonsagrada, sí señor, en Fonsagrada. En Fonsagrada sí, que todavía no había muerto el cura. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? José... Don Ramón, que todavía no había muerto don Ramón el 18, que murió después, unos meses después de pasar nosotros. Pero es verdad, ¿no? Pero bueno, eso es el camino, Ese es el camino, efectivamente. Mira, Ese es el camino. ahora dos preguntas más fáciles, quizás. Primero, si tuvieras que hacer siempre la misma etapa, ¿qué etapa escogerías? Que si tuviera, perdona, es que se corta y repíteme, por favor, la pregunta. También, a mí también te cortas. Pero mira, si pudieras, Sí. si tuvieras, si por algo mágico pasase y tuvieras que repetir siempre el mismo día, y ese día es un día en el camino, ¿qué etapa te gustaría hacer siempre? Pues sin duda ninguna yo repetiría hospitales. Y repetiría hospitales, repetiría hospitales en 2004, cuando descubrimos hospitales. Iba con mi mujer, por supuesto, nos vino Herminia en Campiejo, una habitación en una casa vieja que era lo que tenía en aquel momento, y hicimos hospitales con un calor tremendo, Guillermo, un calor tremendo. Pero disfrutamos tantísimo de aquella etapa en la que te vuelves a unir tus sentimientos, ¿no? Pues lo pasas mal porque te falta agua, porque la etapa se hace larga, y vuelves al codo a codo de tu media costilla, ¿no? De tu costilla, de tu no sé, vuelves a sentirte uno entre los dos, ¿no? Sí. Y llegamos a Verducedo y no había nada abierto, nada para dormir, y nada, estábamos buscando un sitio. Nos íbamos a ir a dormir a la zona de la iglesia, aquí se llama Cabildo, a la zona cubierta de la iglesia. De hecho, ya íbamos para la iglesia. Y nos encontramos con un cura con sotana. Y le dije a mi mujer, ya está solucionado. El cura nos tiene que dar algún sitio donde dormir. Resulta que era el cura de nuestra parroquia de Oviedo. Joder. Venía con un grupo de niños de catequesis, no, de confirmación, Sí. Y habían alquilado la escuela. Por supuesto, nos invitó a dormir con ellos, a cenar con ellos, y hicimos el resto de las etapas hasta Lugo, porque ellos se desviaron en Lugo hacia Sobrado de los Monches. Sí. Con ellos, todos los días íbamos a misa con ellos, una misa preciosa. Entablamos una amistad genial con el cura, con 2 o 3 adultos que iban con ellos. Sin duda ninguna, sería esas jornadas las que repetiría de camino. Qué genial. ¿Sabes lo que es más increíble? Yo, con peregrino también, pero como hospitalero, hay cosas que vemos que son increíbles. Y en este caso, los polacos, no sé si eso pasa en el camino francés, en el camino portugués pasa mucho. Yo ya he tenido algunos grupos. Muchas veces los polacos hacen, no sé, el camino con un grupo de 8 o 9 personas y entre ellos viene un cura. Y en todos los días
se pueden, ni que si fuera de afuera, en un banco, en una silla, en lo que fuera, hacen la misa. Claro. Todos los días. Es Yo que, tengo, yo tengo la suerte que el albergue donde soy hospitalero, mismo al lado hay una capilla. Entonces sí que yo tengo las llaves y con la autorización claro, del ayuntamiento yo lo puedo abrir y se pueden hacer la misa ahí. Pero es increíble cómo hay gente que se asume el que claro, claro, todos claro. los días hacen la misa. Claro. Es que yo creo que es el complemento perfecto para la jornada, Guillermo. Yo sé que habrá mucha gente que no estará de acuerdo conmigo, ¿no? Pero yo creo que es el complemento perfecto. Después de un día de camino necesitas otro momento de reflexión con, llámalo Dios, llámalo Santiago, llámalo como quieras. Yo me pasa un poco lo mismo que a ti. Yo soy creyente, en algo creo y quizá no sea todo lo practicante que debería de ser, ¿no? Sí. Pero efectivamente necesitas eso. Yo aprovecho esos momentos fundamentalmente y siempre que lo hago, siempre que llego a Santiago, yo lo único que hago es dar gracias. Dar gracias por ese camino, por esta vida, por las personas que conoces, por las personas que te ayudan, por las que puedes echar una mano, por dar gracias por eso. Eso es un privilegio que tenemos muy grande, Guillermo. Qué bien. Mira, otra pregunta fácil. Si pudieras, por alguna razón, entrevistar a alguna personaje del camino, personal, ya, no algún peregrino que conozcas, ¿quién sería? A mí me gustaría mucho conocido a Elías Baliña, el cura del Cebreiro. Buena Lamentablemente no lo respuesta. conocí. Buena Conocí a Felisa, no sé si la llegaste a conocer tú. No, no. Conocí a Felisa en el primer año de mi camino francés, no, en el segundo, en 2003. Y tuve la fortuna de poder estar hablando con ella fácil una hora, o hora y mucho, porque Felisa estaba casada con un asturiano. Y cuando llegamos, mi mujer y yo, pues ella era muy simpática y nos contó cosas de Elías increíbles, Guillermo, increíbles. Cosas de vivencias personales, porque Felisa, junto con un cura de Logroño, ayudaron a Elías a marcar el camino por Castilla. Y Felisa nos contó cosas extraordinarias de ella. Y me hubiese gustado mucho conocer a Elías Balín. Eso sería genial. Y De las en otro lugar, ¿con quién te gustaría cenar? en otra onda, Sí. mira, yo tengo muchísima admiración por José Cuñarro, que lo entrevistaste hace unos días. Sí, Mi amigo Cuñarro es es increíble. quizá el ejemplo, ¿no?, de alguien que da su vida por el camino así de fácil, ¿no? Porque José es como es, ¿no? Yo a José lo conozco hace años y de repente el teléfono, no, estamos aquí haciendo un puente en no sé dónde, porque no sé qué, o estamos poniendo señales. Y José, si a Elías Baliña le debemos mucho del camino francés, a José Cuñarro le debemos todo del camino del Salvador. Y ya está. Eso es. Y el camino del Salvador es otro camino maravilloso, maravilloso, que yo no me cansaré Se de puedo, este año me voy. no lo conoces, No, lo has hecho, el camino del Salvador. no, El Salvador no. Está en mi lista para hacer este año y después enganchar con el primitivo. Claro, claro, claro. La mejor época para hacer el Salvador, digo, desde mi punto de vista, es principios de primavera, porque todavía quedan algunos restos de nieve y la entrada en Asturias, Guillermo, es maravillosa porque pasas, digamos, bueno, no del llano de León, porque no es mentira, porque el León desde Pola de Gordón arriba ya es montaña,
pero con los restos de nieve te puede rememorar aquella época en la que Santa María de Arbás acogía a los peregrinos medio muertos, ¿no? Porque llegaban allí exhaustos con el invierno. Si pudieses en primavera sería maravilloso. Pues y bueno, hasta ahora no puedo. yo estoy aquí y estaría dispuesto a acompañarte sin ¿Seguro? ¿Cuándo? No lo sé. Quizás en el verano, pero se fue en el verano, me voy en el verano. No pasa nada, yo puedo, no voy a decir que puedo con todo, pero ya estoy acostumbrado a hacer el camino en el verano. Porque es cuando tengo mis vacaciones y es cuando puedo. Sí, vamos. Y yo sé que después de correr Sí, claro. 42 grados en la etapa que he hecho el año pasado entre Quiroga y Monforte de Lemos, que también tiene mucha subida, no es nada que es el Camino Salvador, pero también tiene mucho que subir. Creo que me puedo ambientar bien en el verano. Pues ya sabes. Sí, hombre, en Asturias, en la montaña asturiana, no, hombre, puede ocurrir un día que tengas mucho calor, ¿no? Pero Sí, normalmente no hace mucho calor. no hace mucho calor, no. Mira, Hace una temperatura muy agradable para caminar. estamos casi llegando a nuestro final, pero antes. Otra persona que Dime. Sí, no, te decía que otra persona con la que tengo, bueno, pues bastante amistad o cierta amistad y que me parece otra persona que bueno, pues que es caminera 100%, sería Alfonso, ¿no? Alfonso Álvarez es otro, y oírlo hablar pues desde el camino que hizo de Viena o oírlo hablar del camino a Roma, o es toda una lección de peregrino, ¿no? De peregrinaje. Qué bien, qué bien. Mira, Sí. como he dicho, estamos llegando al final, pero antes dos preguntas más. Primero, ¿qué le dirías a una persona que nunca ha hecho el camino? Que lo haga, que coja su mochila, que no necesita muchas cosas, que se ponga en la puerta de su casa y que se ponga a caminar en dirección a Santiago. Qué bien. Mira, esta pregunta te puede. El resto se lo va a dar todo el camino. El lo camino va a dar da todo siempre. el camino. Mira, esta pregunta te puede. Sí, se lo va a dar todo el camino. Esta pregunta te puede soñar raro, pero ya te explico. ¿Qué dicen tus ojos cuando piensas y hablas en el camino? Pregunta. Guillermo, no lo sé. No sé qué dicen mis ojos. Sé que se mueven con una velocidad distinta, ¿no? Quizá quieran expresar pues ese ánimo, ¿no? Que quiero dar a la gente, ¿no? A la vez que transmitir no ánimo, sino un profundo respeto, ¿no? Un profundo respeto por el camino. Bien, muy bien. No sé si la respuesta es. No, es buenísima. Es Es la buenísima. Es adecuada, adecuada, pero sí. creo. Porque yo lo que siempre trato también de decirles es eso, ¿no? El camino no te pide nada, el camino pide muy poco, pero da muchísimo. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es respetarlo. Respeta el camino. Y es lo que te decía yo antes, ¿no? Que muchas veces con esto del blog o la guía o no sé qué, tengo miedo a pasarme, ¿no? A pasar mal, sí. Bueno, pues sí. Créeme que ha pasado muchísimo mal en el camino. No físicamente también, pero más psicológicamente. Pero el camino me da muchísimo, que lo poco mal que puede haber ahí, eso se arregla siempre y seguimos luchando. Y el camino es el camino. Mira, llegamos entonces a nuestro final. Muchísimas gracias. Quiero Pues que sepas que tienes aquí un amigo más. Muy pronto me Lo mismo te digo. Muy pronto me acercaré de Asturias y por ahí estaré. Estás caminando, que es lo más importante. Yo
Yo espero incluso, porque teníamos previsto el año pasado hacer portugués, pero bueno, pues el año pasado ya veis lo que pasó, con lo cual igual pronto me ves a mí también por tu tierra. Venga,